pastor. Dejé un día, tenía dinero y muchos sueños que comprar. Muchos sueños. Una noche mi corazón pedía amor, amor. Y he descubierto que el amor no se vende así, deprisa andando por la vía, he tropezado y he caído, y yo gritando al mundo entero que buscaba amor, más el amor me encontré cansado y solo permanece ahí. Te ruego, abrázame, Jesús, todo está frío sin ti. En este mundo de tormentas puedes salvarme solo tú. Y este hielo de mi alma derretirlo puedes tú. Abrázame, Jesús, te ruego, abrázame, Jesús, yo no te dejaré. Muy bien, entonces voy a comenzar esta reflexión sobre humillados ante el Señor, imitando el corazón de Jesús. Le pedimos al Señor su palabra y les voy a compartir una lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el versículo 20. Y dice: estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre? Y ha venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura, hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. Palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo siempre es muy puntual, porque pienso que más humillado que San Pablo ante Jesús, porque precisamente él, que perseguía a los cristianos, de un momento a otro aparece predicando a Cristo, y la gente que seguía a Cristo pues no le creía, ¿no? Y además que había contribuido a la muerte de muchos cristianos que eran conversos judíos. Y se pueden imaginar, ellos todavía no entendían el perdonar a los enemigos. Entonces San Pablo debió tener unas persecuciones mucho más grandes de los que podemos leer, ¿no? O sea, su vida fue un gran suplicio en ese sentido, porque le tocaba predicarle a gente a quien le había contribuido al asesinato de sus parientes. Entonces eso es algo complicado. Pero bueno, entonces yo diría que cuando hablamos en la reflexión pasada de el dolor del pecado, pues hablamos del temor de Dios y hablamos del amor. Entonces ocurre algo entre nosotros que es un lenguaje común, como es la Eucaristía. Para nosotros la Eucaristía representa algo muy, muy vital, esencial de la fibra de nuestra fe, porque, claro, tenemos un conjunto de vivencias religiosas, como es la doctrina, que envuelve y desmenuza la palabra de Dios en una forma digerible para que nosotros podamos asimilarla más fácilmente, y eso es doctrina, ¿no? Es llevar ese elemento sólido de la palabra
y convertirlo en una pedagogía que cada uno pueda entender. Y de ahí nace el encuentro con esa savia de todo eso que es la Eucaristía, que es el corazón de la doctrina, el corazón de la palabra, el corazón de Cristo mismo, el corazón de la verdad, la Eucaristía. Pero para llegar a eso se necesita navegar desde afuera hacia adentro y adentrarse en el árbol de la vida, meterse en ese árbol que es Jesucristo y llegar hasta el corazón, entrarse a ese corazón. Por eso la experiencia del Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia aparece en flor no hace muchos siglos atrás. Ustedes saben, Santa Margarita María Alacoque tiene una experiencia muy particular con Jesús sobre su corazón. Y luego hay otro místico español que se me escapa el nombre, pero ahora hace poco en Valladolid, ¿cómo dice? Eso. En Valladolid precisamente estuve en un retiro en una iglesia que conmemora a ese místico que nació ahí, que fue el que siguió toda esta experiencia del Sagrado Corazón de Jesús, porque a él se le apareció Santa Margarita María Alacoque y le reveló que él debía seguir. Es un místico, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor está mostrando con ese corazón? Ustedes saben que para que nosotros lleguemos a entender Dios en nuestra vida, tenemos que encontrar el sentido de la Eucaristía. ¿Y cómo se encuentra? Por naturaleza, como decía el Padre Esteban hoy, nosotros somos idólatras, tenemos en nuestra naturaleza la caída, que es, pertenecemos a un mundo caído, que es un mundo mortal, un mundo limitado, un mundo de pecado, un mundo en el que hay miedo, porque la sentencia de muerte que llevamos en nuestros huesos es un miedo innato. O sea, las personas que dicen que no le tienen miedo a la muerte es porque entraron en negación, entraron en algo que es rechazar la verdad. Porque yo tengo una sentencia a muerte y la muerte me preocupa. Si no me preocupara no sería yo un ser humano, ¿no? O sea, ¿quién va a estar todo relajado ahí sabiendo que se va a morir? No, pues no, eso no es verdad. La verdad es que es una sentencia y estamos sentenciados todos a eso. Y por lo tanto todos tenemos ese problemita, ¿no? Que todo está muy bien y de repente me acuerdo, pero me voy a morir, ¿no? Yo siempre en sentido del humor en mi comunidad, cuando estamos hablando con los compañeros y están hablando de algún problema bien serio, cualquier situación que nos afecta a todos, y cuando terminamos la conversación digo yo, y después morimos, ¿sí? Entonces todo concluye ahí, porque uno ve, basta con participar en un funeral, uno llega al funeral de alguien conocido y sabía que esa persona andaba en los afanes más increíbles, con las preocupaciones más increíbles, y de pronto le ve uno ahí tieso en un ataúd, y ahí terminó todo, y ya se acabó todo. Entonces uno dice, ¿hasta dónde, hasta cuándo vamos a aterrizar, ¿no? La realidad de que esto es pasajero, de que en realidad uno no puede salirse de la realidad eterna de la vida y esclavizarse de esta temporalidad y dejar que tenga poder sobre la vida de uno, ¿no? Es como hace un rato, cuando terminamos la primera parte de este retiro, estábamos hablando de las relaciones con el cura de la iglesia, con el párroco. Y la conclusión de eso es, nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros participamos en nuestra parroquia porque amamos a Jesús que está en el sagrario y vamos a la parroquia a visitar a Jesús, y no podemos estar dependiendo del cura para que mi fe sea fuerte o débil, ¿no? El cura no puede manejar mi relación con Dios. Yo no puedo perder la fe porque el cura falló, porque el cura me decepcionó. No, porque ahí está la idolatría, y precisamente la tendencia nuestra por naturaleza mortal es que nosotros adoramos lo que conocemos. O sea,
Yo que conozco el mundo material y los seres humanos y mi perro, y conozco cosas que son familiares para mí, pero si yo no entro dentro de una experiencia de Dios, entonces yo nunca supero la vida temporal, nunca supero el mundo material, jamás me elevo por encima de la dimensión natural. Entonces, por lo tanto, la misma religión que se me ha sido revelada por gracia de Jesucristo no es suficiente para yo tener la combustión necesaria para que el fuego de la esencia de esa religión me eleve por encima de la miseria de esta mortalidad que me hace idólatra, que me limita porque yo estoy esclavo de personas, esclavo de circunstancias de la vida, esclavo de mi economía, esclavo del gobierno, esclavo de lo que pasa en el mundo. Mire, hoy nos damos cuenta en particular el efecto tan grande que causa las noticias en la gente que no se cuida, ¿no? ¿Cuánta gente hay preocupada por la guerra que hay en el Medio Oriente, en Ucrania? La preocupación y a veces ni duermen, y además hay esta cantidad de profetas falsos, dividentes falsos, así con la cosecha de utilizar eso para manipular la gente, y todo eso es una esclavitud de la vida natural que está disfrazado con un lenguaje religioso y sobrenatural, pero que no es verdad, porque en el momento en que yo como católico voy a estar preocupado de cuándo va a terminar el mundo y qué va a pasar mañana, ya yo no soy católico, ya yo no soy de Cristo, ya yo no soy la persona que Jesús presenta en el Evangelio. Yo soy un tonto, estoy preocupado del futuro que no es mío. ¿De dónde voy a sacar yo que mi preocupación es cuándo va a acabar el mundo? Y mi preocupación es buscar señales, a ver si ya es la hora. O sea, ya de por sí ahí estamos entendiendo la idolatría, que es el amor por un mundo pasajero, el amor por un futuro que no tengo, el amor por mensajes de gente que ni siquiera sé si son reales o no. Y todo esto es una confusión que tiene el hombre cuando no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, por muy religioso que sea. Porque miren lo que sucede. Cuando entendemos lo que significa la adoración al Santísimo, que es un estado contemplativo máximo. O sea, cuando verdaderamente entendemos qué es adorar al Señor en la Eucaristía, la adoración al Santísimo, ya entramos en la oración más perfecta, que es la oración contemplativa. ¿Por qué? Porque si usted se va a adorar al Santísimo, usted se va a adorar al único Dios, y ese es el único Dios. Pero si usted no pone cuidado, cuando usted se va a adorar al Santísimo, de repente usted lleva otros dioses con usted, porque entonces se va a adorar al Santísimo, pero su gran preocupación es su novio, su esposo, su esposa, su hijo, su trabajo, sus sueños, sus proyectos, y esos son grandísimos, ¿no? Y además va donde el Señor a decirle, cuida de esto y cuida de aquello, y acuérdate de esto y aquello, porque esos son mis dioses, y los estoy alimentando a todos, y ese que está ahí es otro Dios más, que de pronto me puede ayudar a alimentar esos otros dioses, ¿no? Entonces es simplemente un idólatra que llega ya a reunirse con otro Dios, ¿no? ¿Sí? Y ahí esa persona no se ha elevado hacia humillarse ante Dios, a permitir que el corazón de Jesús sea su corazón, sino que está dividido. Y esto que estoy hablando yo no es algo que nos debe desilusionar, confundir, o no, porque es que todos pasamos por eso. Esto es parte de una escuela y tenemos que aprender la lección y crecer y graduarnos. Y entonces, cuando nosotros entendemos este lenguaje y sabemos de qué estamos hablando, le tenemos que dar gracias a Dios que nos da esta luz para que saquemos de nuestra vida esos dioses falsos. Entonces, la adoración al Santísimo es una de las vías, instrumentos, gracias más grandes que la Iglesia nos da a nosotros como pueblo de Dios. Porque en el momento que usted entiende el don eucarístico, entiende su libertad y se da cuenta que
usted le está dando el señorío a Jesús, al único Dios. Y por lo tanto, todos sus dioses falsos caen, pierden poder. Y entre más tiempo se acerque a ese misterio eucarístico, más liberación, más salud espiritual, más fortaleza, más sencillez y humildad, porque precisamente el don más maravilloso de tener a Dios en nuestra vida y que Dios en nosotros nos libere es esa pequeñez que uno encuentra al descubrir a Dios en la vida de uno, que es desechar la idolatría, que es, en una oportunidad me encontré una señora muy confundida, y es una señora muy inteligente, muy privilegiada en la vida, pero estaba muy confundida. La conozco hace 20 años. Y esto fue en Europa hace poco, hace unas 2 semanas. Y me la encontré muy mal. Entonces yo le dije, ¿pero qué pasa? Y me dice, es que, y me cuenta. Yo le dije, pues lo que pasa es que usted le está dando mucho poder a ese Dios, ¿no? Ese problema era un Dios que ella tenía, ¿no? Un Dios, pero bien gordo. Entonces yo dije, alimentar a ese gordito, esto le va a costar, ¿no? No tiene, y es una señora muy rica, dije, no tiene suficiente dinero para alimentar a ese gordo, ¿no? Entonces, y después de eso terminamos riéndonos, y se dio cuenta la señora, ok, es muy rápida en sus cosas, es una persona espiritual, de que estaba totalmente tomada por un Dios falso. Y era algo de su vida muy importante, pero todo ese sufrimiento era por adorar un Dios falso. ¿Cuántas veces no tenemos nosotros personas en la vida, ya sea un enemigo, alguien que nos calumnia, alguien que nos odia, nos persigue, alguien con el cual se rompió una relación y de repente esa persona se convierte en un gigante que afecta nuestra vida, que no dejamos de pensar en esa persona que tiene poder sobre nosotros? ¿Qué es eso? Un Dios falso, es lo que es. Un Dios falso. Y precisamente para humillarnos ante Jesús, ¿qué es la primera condición? Hay que eliminar todos los dioses falsos, porque Dios es un Dios celoso, muy celoso. Y Él no quiere que nosotros adoremos a nadie, y mucho menos a nosotros mismos. Miren que uno se encuentra con condiciones humanas normales, que es una persona preocupada por su vida, cuándo me caso, o cuándo tengo mis ahorros suficientes para esto, cuándo hago esto, cuándo aquello, y todo es humano, ¿no? Muy normal. Pero cuando miramos bien eso con cuidado, entonces nos damos cuenta que tengo construido de mi vida un Dios. Entonces ya estoy adorando mis necesidades, estoy adorando mis sueños, estoy adorando todas estas cosas que yo quiero tener, y se convierten en un Dios, hasta el punto que, como cuando veo que no están funcionando como yo quiero, ese poder que tienen esas cosas me domina, me quita la alegría, la paz, me quita la esperanza, y de pronto me encuentro por ahí todo torcido, deprimido. ¿Por qué? Porque es que mis dioses no me están correspondiendo, ¿no? Porque convertí mi vida en dioses falsos. Y esto es precisamente lo que nos separa de verdaderamente humillarnos ante Dios, ante Jesús, y ser esclavos del Sagrado Corazón. Miren que no hay ninguna otra esclavitud que produzca libertad. Toda esclavitud solo produce la agonía de ser un sujeto de aquellos que nos someten. En cambio, ser esclavos de Dios, de Jesús, nos lleva a la única libertad, que es la misma contradicción de la cruz. Cuando se dice que ser esclavo de Jesús es ser libre, suena tan contradictorio como decir, en la muerte de Jesús en la cruz recibimos la vida. Eso es un escándalo para el mundo, como dice San Pablo, el escándalo de la cruz. Claro, la gente del mundo que no tiene a Dios, Jesús es un perdedor y un falso profeta que se dejó matar. Sí, eso es lo que es la cruz. Pero para nosotros que entendemos el misterio que hay en la cruz, sabemos que Jesús resucitó y que Él es la vida y que por esa cruz nos salvamos. Eso es algo que está por encima de la razón humana,
no está. Lo mismo decir, soy esclavo de Jesús. ¿Cómo puede ser libre un esclavo? Pues es que es la única esclavitud que nos da la libertad, porque soy esclavo del único Dios. Y si yo me ato a ese Dios, me ato a la vida. En cambio, cualquier otro Dios al que yo me ate, me acaba, me somete, me disminuye totalmente, me acaba. Entonces, humillarse ante Dios, humillarse ante el Señor, es verdaderamente reconocerlo como el Dios verdadero. Yo siempre traigo como ejemplo esto, y seguramente algunos de ustedes lo habrán oído en alguna de mis charlas, pero es esto que los grandes exégetas, teólogos de la iglesia no lo mencionan, y es que en Getsemaní ocurre algo muy particular, y es que Jesús les pregunta a estos que vienen a arrestarlo, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús el Nazareno. Y él contesta, yo soy. Y cuando él dice eso, todos caen. O sea, no se preguntan y que por qué pasó eso tan raro, ¿no? Si él no los gritó, la palabra no dice que los gritó. Y eran soldados. Eso no se caen así nomás, ¿no? Eran hombres armados. Siempre buscan una persona fuerte para ser soldado. O sea, ese no se desmaya con un grito. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues miren, en la zarza ardiente, Dios le revela el nombre a Moisés. ¿Y qué es lo que le dice? Mi nombre es Yo Soy. Entonces, cuando Jesús dice Yo Soy, habló Dios. Y todos cayeron. ¿Sí? Entonces, precisamente el encuentro con humillarnos ante Dios es el encontrar el único yo soy. Y para encontrar ese único yo soy, yo tengo que dejar de ser. Yo no puedo seguir siendo. Porque si yo soy, ya no es Él. Y ese es el pecado original. El pecado original es yo soy. Cuando no era así. El único que era Dios, que les había dado todo. Pero ellos se fueron con la serpiente, con el yo soy. Y ustedes saben que eso es lo que enseña el mundo y todas las filosofías del mundo acerca de yo soy. Entonces, cuando yo le decía que yo estoy completamente edificado en mis deseos, en mis proyectos, en todo lo que yo tengo en mi vida, como lo que me realiza como persona humana, que no es nada malo eso, pero que si eso se convierte en lo único que yo soy, entonces ya me convertí en yo soy, ¿sí? Y en ese momento me diosifiqué y por lo tanto me entré en la muerte, porque no es posible ser si Dios no está en mí. Porque si yo pretendo ser y Dios no está en mí, ¿quién soy yo? Yo no soy nada, no soy nadie, no existo. Es un pez fuera del agua, no puede respirar. Entonces, humillarnos ante Jesús es reconocer que es el único yo soy. No hay nadie más. Y entonces, la adoración al Santísimo nos da a nosotros el ejercicio espiritual y la gracia mística más poderosa para derrotar el pecado en nosotros y darle el señorío al único Dios. En ese momento comenzamos una jornada de reconocimiento del único Dios, porque ya yo voy a adorar al Santísimo, pero no para llevarle todos mis dioses para que Él me los alimente, sino porque voy a adorar al único Dios en mi vida y me olvido de todo lo demás. Me olvido de mí mismo, me olvido de mis planes, me olvido de mis deseos, de todo. Y en ese momento estoy entrando en la realidad de Dios. Y lo estoy adorando. Y no me importa nada más. Nada más. Mucha gente tiene muchos problemas con la adoración al Santísimo, que se duermen, porque llegan ahí a rezarse en 20 rosarios, leer no sé cuántas cosas y después a roncar, ¿no? Entonces dice... Pero después dice, es que Santa Teresita, el niño Jesús, se dormía adorando. Por ahí tienen sus cosas para explicarlo. Pero yo siempre digo, si verdaderamente entendemos este lenguaje de lo que es adorar al único Dios, entonces uno se pregunta, cuando yo voy a visitar a un amigo, que es muy importante en mi vida, a veces hasta compro ropa nueva, ¿no? Y cuando estoy visitándolo no me duermo, ¿sí? Es una persona muy importante en mi vida. Entonces, si Dios en esa Eucaristía es el único Dios
y es Dios de verdad, ¿me voy a dormir yo ahí? ¿O necesito leerme 20 cosas o rezar 20 rosarios para estar con Él? Eso es una farsa. Ahora, con esto no quiero decir que uno no debe rezar un rosario en adoración al Santísimo. Yo lo hago y es parte de mi visita al Señor. Y leer las Escrituras, ¿por qué no? Pero lo que tiene que ver es que sé yo dónde estoy, qué estoy haciendo y quién está ahí. Eso es lo importante, ¿no? De saber qué es lo que estamos haciendo con relación a Dios. ¿Quién es Él? Y eso, ese encuentro con esa verdad es lo que nos hace libres. No hay libertad si no encuentra eso. Porque miren, lo más difícil de superar es la religión. Y no es porque la religión tenga que eliminarse, sino porque la religión tiene que superarse. ¿Y qué quiere decir superar? ¿Sabe cómo supera un arquitecto los cimientos? ¿Cómo los supera? Construyendo sobre ellos, ¿cierto? Edificando sobre ellos. Entonces el arquitecto superó los cimientos, porque ¿qué tal que el arquitecto llegue solo a los cimientos, se quede ahí y nunca habrá edificio? Porque no lo superó. ¿Cómo se supera? Construyendo. Así ya un día ve la obra y ya la superó, ya se dio. Precisamente nosotros sobre la religión edificamos nuestra espiritualidad. Por la religión nos elevamos hacia Dios. Así, tan sencillo como eso. Pero fácilmente nos quedamos adorando los cimientos y pensamos que ya estamos ahí, que ya llegamos. Y lo que pasa es que nunca construimos, porque nos quedamos en los cimientos. Y es muy fácil vivir así. Por eso decía yo, si pudiéramos ver el mundo espiritual, nos daríamos cuenta de las nubes de almas que están acá todavía y que partieron algunas hace mucho tiempo y que lentamente, y ni siquiera se puede comparar el tiempo de ellas con el nuestro, pero lentamente van construyendo algo en el mundo espiritual que debió haber sido construido en el mundo material. ¿Se imaginan lo difícil que es eso? No hay forma de entenderlo, pero es así. Entonces, este momento, por ejemplo, que es un momento de Cuaresma, es una estación litúrgica. Eso es doctrina y es parte de nuestra teología católica, donde la teología nos lleva a una escuela, a una pedagogía que nos construye en Dios. Pero todo esto tiene un sentido espiritual si nosotros entendemos que esta religión tiene un corazón, tiene una esencia, está por dentro. Es lo que yo les decía antes cuando hablábamos del cura y la parroquia. La esencia de la parroquia no es el cura. La esencia de la parroquia, ¿dónde está? En el sagrario. Ahí está. En ese sagrario. Ahí es donde está. Usted va a la parroquia, ¿a dónde va? Ah, hay gente que va donde el cura. Hay gente que va donde los parroquianos. Hay gente que va donde la pastoral que tienen, a donde están vinculados. Y eso es lo que es la iglesia. Pero no. Eso es parte de la iglesia, pero la iglesia es ese sagrario, es esa Eucaristía, es ese Jesús ahí, esa es la iglesia, ahí es donde está la fuerza, ahí es donde está Dios y ahí es donde yo me humillo, ahí es donde yo reconozco al único Dios y entrego todo lo que soy a Él. La oración más perfecta, ¿sabe cuál es? Cuando yo no le pido nada a Dios, porque ya sé quién es Él. Usted va donde el Señor y dice, Señor, es que necesito otro carrito. Ah, ¿de verdad? Como si Él no supiera, ¿no? Si estamos hablando con alguien que no sabe nada, que necesito tal cosa, pues ya lo sabe. Entonces, ¿cuál es la relación perfecta con Dios cuando yo iba a orar? ¿Cuál es? Cuando no le pido nada, porque Él lo sabe todo. Si Él lo sabe todo, ¿qué necesito pedirle yo? O sea, a Él no le molesta ni le ofende que yo le pida. No, porque mire, es algo natural que Dios ame el Hijo que le habla. Eso de por sí es amor. Pero es más perfecto si yo sé quién es Él, confío en Él y yo voy donde Él a amarlo, a glorificarlo, a darle el señorío, a alabarlo. Y a eso voy. Y entonces Dios ama eso porque Él recibe esa alabanza y Él me llena de su amor. Y su amor me da todo lo que yo necesito. Por eso la palabra es muy clara en eso y dice, busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios. Y todo lo demás te llegará por añadidura.
Pero normalmente uno llega con la añadidura y llega y la alabanza, las cosas, eso no llega y llega de pronto después, si es que le dan a uno algo de la añadidura, ¿no? Pero la entrada perfecta a humillarnos ante el Señor, a darle el señorío al Señor, es cuando ya yo no tengo ni necesidad de decirle nada porque yo sé que es Dios que lo sabe todo, todo. Entonces, ¿qué necesito decirle yo? Al contrario, tengo que poner mis oídos bien claros para oír qué es lo que quiere Él, ¿no? Eso es, tener los oídos abiertos para su voluntad. Eso sí que es importante, ¿no? Como el profeta, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Y eso es lo que siempre el profeta enseña de cómo debemos responderle al Señor cuando nos llama. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Eso es. Entonces, yo diría, a nosotros se nos da una enseñanza perfecta en la iglesia. Lo que pasa es que la más perfecta actitud que debemos tener con relación a la enseñanza perfecta de la iglesia es verdaderamente tener una intención en el corazón de que yo quiero amar a Dios y amarlo bien. Señor, enséñame a amarte bien. ¿Y cómo lo amo bien a Él? Confiando en Él. Por eso es que el mensaje de la Divina Misericordia a Santa Faustina Kowalska es un mensaje de emergencia de Jesús para estos tiempos. Porque Él dice, si algo necesita la humanidad hoy, es confiar en mí. Es lo que más necesita la humanidad. Porque si uno verdaderamente sabe que Dios sabe, entonces yo confío en Él. Y si confío en Él, estoy en paz. Así me estén sacudiendo por todos lados, así me van a cortar la pierna, así vaya a pasar, pero yo sé que Él sabe. Y si Él sabe, es suficiente para mí. Porque si yo tengo esa fe, si yo tengo ese amor por Dios, pase lo que pase en mi vida, todo lo que tengo que hacer en medio de todo lo que me pasa es mirarlo y decir, pues, que se haga tu voluntad, ¿no? Así es, y ya. Y yo solo le pido fortaleza para poder aguantar las cosas que permiten mi vida. Muchas son difíciles y algunas parecen imposibles, pero si yo verdaderamente me entrego a ese Dios que todo lo sabe, entonces vivo las dificultades o vivo la prosperidad o la escasez o la enfermedad o las pruebas y el sufrimiento, las vivo con Él. Qué diferencia tan grande, porque Él es mi Señor y yo me lo humillo a Él. Ah, que no tengo trabajo, me lo humillo a Él. Que tengo un problema económico, me lo humillo a Él. Que tengo un problema humano, relaciones humanas, me lo humillo a Él. Que tengo una enfermedad, me lo humillo a Él. Y en todo momento me lo humillo a Él. Y lo miro, por eso es tan linda la cruz. Para mí, y lo que yo más he aprendido en mi vida, es a mirar esa cruz, a mirarla. Y cada que pasa algo en mi vida, siempre miro la cruz, la miro. Y solamente hago eso. Yo no me pongo a pensar, estoy mirando la cruz. No. Y creo que el Señor parpadeó. No. No me meto en eso. Simplemente la miro. La miro. Y ahí siento esa cruz, siento ese Señor y me uno a eso, a ese silencio, a eso, a ese amor. Y ahí pues todo tiene que darse. Que está muy difícil todo, pues entonces hay que mirarlo, ¿no? Y ya, porque si yo confío en Él, si yo me humillo ante Él, Él tiene control de todo. Y además, entre más aprendamos los misterios de nuestra fe, más nos damos cuenta cómo nos repite la palabra, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Cómo nos puede olvidar eso? Nada, ni el diablo puede moverse, nadie. Que el diablo es muy malo, que qué peligro, que tal, sí, pero no puede hacer nada sin permiso. Entonces, ¿cuán malo es él? Tan malo como le permitan, ¿sí? Así de sencillo. Que vinieron y atracaron allí la casa enseguida, todo, Dios lo permitió, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues no sabemos. Hay muchas circunstancias, uno puede decir, dejaron las puertas abiertas, esto, o el Señor es una persona mala y por eso le robaron, o quién sabe qué. Pero al final, la realidad es, Dios lo permitió así, porque no se mueve nada sin su voluntad. Eso
no debe convertirnos en personas irresponsables, de sentarnos en una esquina, porque todo Dios lo tiene controlado. Antes, ¿qué hago yo? Nada. Él sabrá qué hace conmigo. Sí. Pero no es eso. Ya sabemos, como dice el santo, trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo depende de Dios. Y así debe ser. Como dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Pero teniendo en cuenta esto, el precio del destierro es ganarnos el pan con el sudor de la frente. Todos sabemos que tenemos que trabajar y que debemos ser honrados y que debemos respetar a los demás y que debemos alabar a Dios en las obras buenas, porque esa es la forma de alabar a Dios más perfecta, amando al prójimo, ayudando, teniendo un espíritu de servicio, estar preocupado siempre por las necesidades de los demás más que las de uno, y en ese sentido uno crece en el amor de Dios y Dios crece en uno. Porque es lo más lindo, que entre más crece uno en el amor de Dios, más Dios en nosotros, más amor. Y lo que más hace el adentrarnos en el amor de Dios es que Dios nos desaparece. Miren ustedes, la persona más sencilla y más humilde es casi invisible, no ocupa espacio. Ustedes se dan cuenta que un orgulloso, un pretencioso, ocupa mucho espacio. Es muy grande esa persona. Donde va, está ocupando mucho espacio, porque es muy grande, es muy importante. Hoy en día los tienen hasta rodeados de fotógrafos por donde pasan, ¿no? Son muy grandes, ¿sí? Pero mire, la persona que verdaderamente entra en Dios y Dios la llena, prácticamente se desaparece. Es una persona invisible casi, no ocupa espacio. Y cuando está con usted, jamás le ocupa nada de lo suyo. Nada. Es una persona que le da libertad a usted. Usted sabe, la gente más agradable en nuestra vida, la que más bien nos hace y la mejor compañía, es aquella que no ocupa nada de nuestro espacio. Nada. Pero está ahí más presente que todos. ¿Sí? Y es la persona con la cual podemos contar siempre. Pero es casi invisible. En cambio, las personas que están llenas de sí mismas ocupan mucho espacio y lo hacen preocupar a usted por ellos. Usted termina todo preocupado por una persona. ¿Y esto? ¿De dónde? ¿Sí? Porque así son. Eso no es de Dios, eso no es humildad, eso no es sencillez, eso no es espiritualidad, eso no es estar lleno de Dios. Precisamente estar lleno de Dios es estar vacío de uno. Por lo tanto, uno no ocupa el espacio de nadie. Uno es invisible, así, sencillo. Y eso es lo que da Dios. Y es un don maravilloso, porque eso es precisamente la imagen que yo les doy de lo que es entender lo que es la adoración al Santísimo. La adoración al Santísimo es lograr vaciarnos de nosotros mismos. Mire, si yo logro llegar a visitar al Señor y llego ahí y respiro profundo. ¿Ustedes se han dado cuenta un perrito cuando se relaja lo que hace? Suspira y queda profundo ahí. Y eso es lo que debemos hacer con el Santísimo, no para dormirnos, pero sí respirar y dejar soltar todo, absolutamente todo, y ya, ahí terminó. Esa es la visita. Y si nosotros logramos hacer eso, nos vamos llenando de Él y llenando de Él. Y todas las cosas que se tienen que dar, se van a dar. Y las que no se dan, que tanto queríamos, ya no tienen valor. Yo aprendí a orarle al Señor porque hay necesidades naturales en la vida cuando uno tiene responsabilidades. Como por ejemplo, yo tengo la responsabilidad de estas casas en esta misión y se necesitan bombillos. Entonces yo digo, Señor, me puedes ayudar para unos bombillos, pero si tú no quieres, dame la gracia de no necesitarlos. Entonces viviré sin bombillos si no me los da, ¿no? Pero ya no estoy pendiente de cuándo me manda los bombillos el Señor, sino que yo le hago la propuesta, ¿cierto? Que nosotros vivimos de la providencia divina, así de que yo no puedo todo el tiempo decir tengo la plata de los bombillos, no, pero si no la tengo le digo a Él, como hacía Santa Teresa de Ávila, ¿no? Son las casas de Él, Él sabrá. Y si Él no quiere ponerle bombillos, se queda sin bombillos y que traigan velas o yo no sé. Pero el caso es que
uno encuentra esa realidad espiritual donde al Señor se le piden cosas, pero lo más importante es la voluntad de Él, no la de uno. Uno le dice, necesito eso, pero Él siempre sabe mejor. Él sabe más que uno y Él sabe qué es lo que uno realmente necesita y cuándo lo necesita. Eso es lo importante. Entonces, no puede estar uno prendido a lo que pidió o a lo que necesita. ¿Sí? Uno puede justificar las cosas muy fácil. Una persona recién casada, vive en un apartamentico chiquito, con un empleo chiquito, un carrito chiquito, si lo tiene. Y después tiene un bebé. Entonces ya quiere un apartamentico más grande, un carrito más grande, un trabajo más grande, porque eso lo tiene justificado. Pero el Señor de pronto le da 10 hijos en el mismo apartamento chiquito, con el carro chiquito, y van colgando de arriba a los niños y no les da un carro más grande, ni les da un trabajo más grande, porque los quiere así, ¿no? Y eso es la voluntad de Dios. Pero uno, por naturaleza humana, todo lo va justificando. Y va diciendo, Dios entiende, ¿para qué me dio 3 hijos? Ahora necesito 3 cuartos y necesito un van, ¿no? Y un empleo mucho mejor y todo, claro. Pero no, Dios no habla así. Y uno tiene que acostumbrarse a eso, porque si queremos humillarnos ante Dios y someternos a la esclavitud del Sagrado Corazón, entonces tenemos que demostrarlo en nuestros actos. Y esa demostrar en los actos de Dios es la paz de vivir en medio de un piso que se mueve todo el tiempo. Sí, caminar firme en un piso movedizo, casi como arena movediza que es la tierra, que es la vida humana, la vida natural. Está todo el tiempo en movimiento y además nos sorprende y vienen cosas inesperadas. Sin embargo, el ejercicio más grande de nuestra fe es caminar firme en medio de todo lo que se mueve, ¿no? En medio de todo eso, pero caminar firme. Porque ¿qué ejemplo podemos dar nosotros en esta vida? Si no es estar totalmente firme a pesar de que están buscando cómo tumbarme de todas las esquinas. Sin embargo, yo camino derecho y no estoy preocupado por lo que están haciendo para hacerme daño, sino que yo camino y hago lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces no he estado yo en mi vida misionera que cumplimos este año nuestro jubileo? 25 años cumplimos, ¿no? Y muchas veces he estado en situaciones en las cuales parece que nos fueran a destruir. Y sin razón, porque no es que seamos inocentes nosotros, pero hay gente que lo quiere acabar a uno sin razón, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces el Señor me ha dicho, en medio de tempestades horribles, es: concéntrate en hacer el trabajo que te doy y yo me encargo de todo lo demás? Y es casi como un mandato. Y me lo ha dicho tiempo y después, y siempre, y cada vez que pasa, siempre es igual. Y ya me acostumbré. Ahora cuando pasan cosas horribles y todo parece que está tan mal, yo me dedico a trabajar y nunca dejo de tener trabajo, porque yo no paro de ir por el mundo entero, ni siquiera alcanzamos a llegar a todos los lugares donde estamos invitados, nos tomarían años de años. Entonces yo me dedico a hacer eso, a seguir por toda la ruta que el Señor me tiene marcada, y en medio de todo se caen techos, pasa esto, explotan cosas, pero yo sigo trabajando en lo que voy. Y han pasado 25 años. Yo miro para atrás y digo, ¿a qué hora? Si hace 10 años parecía que todo se fuera a destruir. No, porque continué haciendo solo el trabajo del Señor, aunque todo parecía que se fuera a acabar, ¿no? Pero no se acabó. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, concéntrate en esto y por ahí saldrás. Y harás lo que yo te comande, y eso es todo. Y sinceramente, eso es lo que todos debemos hacer. No debemos asustarnos por las circunstancias de la vida, sino dedicarnos a hacer lo que debemos hacer para glorificar a Dios. Eso es. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Humillándonos ante Él, confiando en Él. Esa es la humillación más poderosa que hay. Yo confío en ti, Señor. Es algo tan poderoso. Cuando usted mira esa imagen de la misericordia, ese Jesús de la misericordia, y esa frase que Él le mandó a escribir a Santa Faustina, y la lee con cuidado, y reza esas oraciones que Él enseñó, usted se da cuenta de que eso tiene un poder muy grande, y es muy sencillo. Ustedes han visto pasajes en la Biblia de un profeta mandando a un pagano a que se bañe en el río 7 veces, y el hombre ofendido, porque ¿cómo así?
¿Usted cree que yo quién soy? Y bueno, pero resulta que es que las cosas de Dios son así. Jesús dice, simplemente mira esta imagen y di, Jesús, yo confío en ti. Solamente eso pide. Y si usted verdaderamente es obediente y hace eso, se va a dar cuenta lo que pasa y lo que entra en usted. Y mirando esa imagen y diciendo esas palabras. Yo lo he hecho y en situaciones muy complicadas y he sentido la fuerza de eso, la fuerza de Jesús, esa fuerza de yo decirle que confío en Él. Pero, de verdad, yo confío en ti. Es como parte de la condición de nuestra relación con el amor. ¿Cuándo confío yo en otra persona? Cuando sé que me ama, ¿sí? Porque si no me ama, ¿cómo va a confiar en ella? No hay forma de confiar en ella. Entonces, ¿qué es lo que nos une a nosotros? El amor, solamente el amor, pero el amor verdadero, ¿no? Porque el amor humano, como hablábamos en la reflexión pasada, el amor humano es condicional. Yo amo si me conviene, pero el amor de Dios es incondicional. Yo amo y ya. A mí no me importa si no me aman de regreso, yo amo. Y esto es lo que tengo que tener claro. Por eso, para terminar, yo diría, humillarnos a Dios, humillarnos ante el Señor es descubrir que Él es Dios. Eso es. Y no se imaginan lo grande que eso es. Si usted se atreve a enfrentarse a la realidad de Dios en su vida, se hará libre. Nada más lo hará libre. Donde usted mire ese santísimo sacramento y reconoce que ese es Dios que está ahí. Y usted se queda en silencio. Y usted no tiene que decirle nada. Quédese ahí. Y simplemente llénese de Él, de esa presencia. En lo demás, ¿qué es? Es de Él. Todo es de Él. Entonces usted entréguese a Él y tendrá todo lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es perfecto. Siempre. Todo lo que Dios quiere es perfecto. Siempre. Dios es un Dios perfecto. Y por eso no tenemos más nada que preocuparnos, sino amarlo a Él. Confiar en Él. Humillarnos ante Él. Hacernos esclavos de su corazón. Eso es. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Señor nos lleve. Les leo la epístola a los Colosenses desde el capítulo 1, versículo 3. Acción de gracias y súplica. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio, que llegó hasta vosotros, el cual fructifica y crece entre vosotros, lo mismo que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad, tal como os la enseñó Epafras, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo en lugar nuestro, y nos informó también de vuestro amor en el Espíritu. Por eso, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que procedáis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fuerza según el poder de su gloria, para ser constantes y pacientes en todo, dando con alegría gracias al Padre que os hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios, lo bendecimos por este momento que lo podemos dar como un momento de acción de gracias, de alabanza y sobre todo
un momento en el cual reconocemos que somos hijos, que tenemos un Padre bueno y que nos quiere salvar. Y eso nos debía hacer muy alegres y nos debía llenar de esperanza y sobre todo de paz. Amén. Y por tus